Bendito sea el nombre del Señor por la oportunidad que nos concede de estar aquí en esta hora, en este lugar, para estudiar la clase nuevamente, porque ya esta clase la vimos el domingo anterior y hoy lo que vamos a hacer es no tanto estudiarla como repasarla. ¿Cuál es el tema general de las clases? El libro que se esconde tras el judaísmo mesiánico. Ya hemos dado dos temas sobre esto. La crítica al Nuevo Testamento griego fue lo primero que estudiamos. Después la negación o la distorsión a la divinidad de Cristo. Y ahora estamos en el tema distorsión del mensaje paulino de la justificación por la fe. Ese es el asunto de ahora. Hoy, como decíamos, un repaso. Vamos a ver los mensajes que me llegaron a mi correo electrónico de quienes participaron del cuestionario de preguntas en el orden en que me llegaron. Ya van a aparecer. Quisiera hoy también hacer las preguntas en el orden en que me llegaron las respuestas, no por sorteo, sino en el orden que me llegaron. El cuestionario para las preguntas del domingo ha sido contestado por, los primeros fueron Ariel y Abel, el sábado en la noche. También después Sara. Los otros fueron familia Abreu, Eduardo Maitero. Más tarde Yanelis y Rosario. Remigio, Jenis, Aglis y Alejandro. Y Adalis. Estoy contento de que haya unos cuantos participantes. Porque nosotros repetimos estas clases en 3 partes precisamente porque esto es pedagógicamente la repetición es la que hace el aprendizaje. Dar la clase, participar de un cuestionario de preguntas, después responder las preguntas 3 veces participando de lo mismo, y ahí es donde radica el aprendizaje. No lo mismo si lo decimos una sola vez. Entonces, vamos a la primera pregunta. Era rellenar un esquema que presentamos. Ustedes recordarán, presentamos en la clase 2 esquemas. Uno para explicar la justificación por la fe y otro para explicar la justificación por medio de la Torá. ¿En qué consistía cada uno de estos métodos de justificación? Decíamos que el esquema básico era el mismo para los dos. El pecador está aquí, aquí está Dios, aquí está la salvación, y esta flecha indica el camino o lo que tiene que hacer el pecador para acercarse a Dios y para alcanzar la salvación. En el esquema de la justificación por la fe, ¿qué tiene que hacer el pecador para acercarse a Dios, Ariel? Es la primera pregunta para Ariel. Tiene que, lo primero que tiene que hacer es recibir la gracia de Cristo, avanzar a la persona de Cristo, la gracia. Ok, por gracia se acerca a Dios basada en la justicia de Cristo. O sea, esa gracia, vamos a compartir un poco más la pregunta. Me toca esa parte nada más. La gracia basada en la justicia de Cristo es lo que permite al pecador encontrarse con Dios. Recuerda, dijimos, el pecador no se puede encontrar con Dios en pecado. No puede. Dios no lo va a aceptar en pecado. O se acerca perdonado o se acerca justo. Pero en pecado no. En el esquema de la justificación por la fe se acerca a Dios perdonado por la gracia en la justicia de Cristo. No en su justicia, porque no tiene justicia, es un pecador. En la justicia de Cristo que la alcanzó en obediencia perfecta al Padre. Bien, la segunda parte de la pregunta corresponde a que entonces, después que ya es justificado, después que está a salvo por la gracia de Dios en la justicia de Cristo, que es de camino, porque es que no se queda ahí, él tiene que seguir recorriendo un camino. Esta segunda parte la va a responder Ari. ¿Cuál es el camino que continúa allí para alcanzar la salvación? La santificación, que es mantenerse todo el tiempo, vivir diariamente bajo un estado de gracia,
bajo el poder del Espíritu Santo. Ok, esa es la razón. Es el camino de la santificación. Después de que el cristiano ya es cristiano, ya que ha aceptado a Cristo, comienza un proceso que se llama santificación, que lo logra viviendo bajo un estado de gracia, porque siempre va a estar pecando y necesita el perdón de Cristo constantemente, y viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo que opera la regeneración. Decíamos en la clase que sin regeneración no hay salvación. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero esa regeneración, el hombre está totalmente incapacitado para llevarla a cabo. Tiene que ser por obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien transforma de adentro hacia afuera al hombre, al pecador, y lo hace santo, y lo santifica, y lo hace obediente, lo regenera. Bueno, vamos a la segunda pregunta, a la segunda parte de esta pregunta. Bueno, antes quería mostrar aquí lo que dice este señor, para analizarlo un poquitito. Para Yeshua la gracia es parte de la Torá y siempre ha existido. Con Jesús entró la gracia como algo nuevo. Porque estamos considerando la distorsión que hacen. La gracia, dice que para Yeshua la gracia está en la Torá y siempre ha existido. ¿Es así? No. ¿Dónde está la gracia en la Torá? ¿En la Torá? En los 5 libros de Moisés, ¿dónde está la gracia? Yo ayer conversando de esto con algunos hermanos ahí, pues me dijeron, no. Sí, suero, hay un detalle que no podemos pasar por alto, y es que Abraham no fue escogido por obra. Claro. O sea, y ni tampoco Israel fue escogido por obra. La gracia ha estado presente porque Dios le dice al pueblo de Israel, no porque tú hayas sido un pueblo especial, Dios te escogió, sino porque Dios quiso manifestar su poder a través de ti. Sí, pero la gracia en el sentido que estamos explicando. O sea, pero bueno, la gracia de Dios, nada puede ser, el hombre no se merece nada. En el sentido general, el hombre no se merece nada. Pero la justificación en la Torá no está la gracia. Y voy a explicar por qué. Yo conversaba eso con un hermano ayer y uno me dijo, no, sí está la gracia presente en el sacrificio de animales. Cuando un pecador cometía un pecado, la manera de ser redimido era ir al templo y sacrificar un animal, y eso era por gracia, porque el animal representaba a Cristo. Y yo le pregunté, ¿dónde está el sacrificio de un animal para un adúltero o una adúltera? ¿Dónde está? ¿Dónde la Torá dice que cuando un adúltero comete su pecado, o la adúltera comete su pecado, va al templo y sacrifica a un animal y es perdonado? ¿Dónde está eso? No, apedreamiento. No había opciones. Los sacrificios de animales tenían otro sentido, era la sombra de lo que Cristo iba a hacer. Pero los sacrificios de animales no perdonan los pecados ni quitan los pecados, dicen Hebreos. Entonces, en la Torá no hay gracia. En la Torá lo que hay es condenación, en el sistema de la Torá. Independientemente de que la gracia de Dios está por encima de todas las cosas, como dice Remigio. Pero en el sistema de justificación de la Torá no hay gracia. La gracia sí entró con Cristo como algo nuevo, y es lo que él niega. Sí entró con Cristo como algo nuevo, en la justicia de Cristo. Eso sí, por eso es la equivocación de ellos. Vamos entonces a la segunda parte de esta pregunta, que es el esquema de la justificación por medio de la Torá. ¿Qué camino debe recorrer el pecador para encontrarse con Dios bajo este esquema de la Torá? ¿Qué tiene que hacer? Le toca Sara. Su propia justicia basada en la obediencia. ¿Está bien? O sea, es su propia justicia basada en su obediencia, en lo que él puede ofrecerle a Dios como obediencia. Ese es el sistema de la Torá. Para alcanzar la salvación, como dice el amigo, está otra parte, Eduardo. Para alcanzar la salvación, ¿cuál es el camino que sigue el pecador después que ya por su justicia Dios lo ha aceptado? Halló gracia en los ojos de Dios. Él es como Noé, justo entre toda aquella generación, y Dios le escoge por eso. Gracias al ángel de Dios que mira con buenos ojos al hombre justo. Dale gracias a Dios. Ok. Es un acto de Dios que mira con buenos ojos al hombre justo y haya la gracia, entonces se salva. Yo creo que más que cualquier explicación que yo pueda dar, la explicación de este mecanismo la dio Dios en
El Señor a través del profeta Ezequiel. No vamos a escuchar todo el capítulo 18, sino algunas secciones del capítulo 18 de Ezequiel, para que ustedes puedan comprobar cómo funciona este mecanismo de la justificación por las obras de la ley. Por la justicia basada en la obediencia del hombre. Escuchen bien. ¿Vas a tener algo que estaba ahí? Bien. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, en la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Sea el impío que adquiere justicia, que es obediente, o sea el obediente, el justo, que se convierte en impío, todo está basado en este esquema en lo que el hombre hace. No está aquí la justicia de Cristo. Aquí no está la justicia de un cordero sacrificado. Es lo que el hombre hace, bueno o malo, lo que lo acerca a Dios o lo aleja de Dios. Es la misma justicia del hombre. Yo creo que Ezequiel aquí lo explica magníficamente. Eres justo, Dios te acepta. Eres injusto, Dios te rechaza. Eres justo y te conviertes en injusto, Dios te rechaza. Eres injusto y te conviertes en justo, Dios te acepta. Ese es el mecanismo. No hay otro mecanismo. La justicia de Cristo, imputada al pecador que confiesa su fe en Él, es algo completamente nuevo del Evangelio. No está en la Torá. Eso no está en la Torá. Vamos a la segunda pregunta. Isaías, ¿por qué? Porque nosotros dijimos que este esquema de la justificación por la Torá está fracasado para el hombre, no porque la Torá o la ley de Dios sea imperfecta o incompleta, sino porque el que no sirve es el hombre. La condición del hombre de no poder ser justo, de no poder ser correcto en la medida en que el hombre, en que Dios exige que sea correcto. Porque dijimos en aquella ocasión y repetimos, si la exigencia de la corrección, de la justicia de Dios fuera más o menos, que tú seas más o menos justo, cualquiera lo hace. Pero es que Dios exige todo el tiempo. Eso es una cosa que hay que ponérsela aquí. Cuando tú hablas de la obediencia a Dios, piensa que es que la obediencia a Dios, si tú vas a acercarte a Dios por tu obediencia, tiene que ser una obediencia perfecta. Todo lo que Dios mandó, todo el tiempo. Si no es así, no te va a servir. Lo dice Ezequiel. El justo que después de su justicia comienza en piedad, de nada le sirve todo lo justo que fue. Eso es algo que ponerse aquí. La justicia del hombre está condenada al fracaso. Dios no va a aceptar nuestra justicia si no es perfecta en todo lo que Él ha dicho. ¿Entienden bien eso? Eso tiene que estar claro,
Porque en la historia de Israel y en las cosas que dice la palabra, nosotros encontramos que ese esquema fracasó para el hombre por causa del pecado del hombre. Vamos a ver entonces la respuesta de esta, de Isaías 1, 10 al 18. Muestra el fracaso de Israel bajo el esquema de la justificación por la Torá. ¿Qué dice Dios que hará cuando ellos extiendan sus manos hacia Él y multipliquen la oración? Ahí Dios le hace una recomendación, dice, cuando ustedes extiendan sus manos, les voy a decir tal cosa. ¿Qué es lo que pasé? Vamos a ver. Esta respuesta es de Maite. Yo Ajá. esconderé de vosotros mis ojos y no los veré. Esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Porque son injustos. Porque están cometiendo pecado. Dice, todas vuestras ofrendas y vuestros sábados y vuestras lunas nuevas y vuestros sacrificios me son abominación. No quiero eso. Cuando extiendas tus manos detrás de esas cosas, no las voy a aceptar. No voy a escucharte porque no eres justo. Porque no estás obedeciendo como yo te mando a obedecer. Eso fue lo que Dios le dijo a él. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué nos salva ahora? Invocar la justicia de Cristo, no la mía. Si yo voy a llegar ahora en este tiempo también, igual que los israelitas, con la carga de pecado que tengo arriba, a pedirle a Dios por mí, por mi justicia, por lo bueno que soy, porque estoy cumpliendo con esto, por lo otro, con lo que puedo cumplir, me va a decir lo mismo, no te voy a escuchar. Vas a multiplicar la oración y no te voy a oír. Ahora, si yo llego con la justicia de Cristo, invocando el perdón y la misericordia en llanto y en arrepentimiento, diciendo que Jesús es el justo y que Él me perdone a mí en Él, en Cristo, resuelto el problema. Ese es el método de la justificación por la fe. ¿Cuál de estos textos dice que no hay justo ni aún uno? ¿Cuál de estos textos? Vamos a ver, los textos son Romanos, aquí los tengo numerados, el 1, el 2 o el 3. Vamos a ver, le toca esta a Yanelis. ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Cuál de estos textos dice eso? El 3. ¿El 3? ¿Estamos de acuerdo con Yanelis? Escuchemos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado, como está escrito. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bien, o sea, tanto por los reclamos que Dios le hace a Israel a través de los profetas en toda su historia, como por esta declaración, está demostrado que el camino de la justicia del hombre es un camino fracasado. No tiene posibilidades de alcanzar la bendición de Dios. Según el lugar donde está colocado el texto en el esquema, esta pregunta me pareció un poco difícil porque Sara le pasó un poco de trabajo haciéndolo. Que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. En el esquema donde estaba colocada había que responder una de estas dos cosas. Primero, que el hombre pudiera acercarse a Dios mediante la justificación por la Torá, o que el pecador pudiera alcanzar la salvación mediante la justificación por la Torá. Le toca a Rosarito. A ver, Rosarito, ¿qué tienes ahí para eso? La segunda. ¿Cuál es la segunda? El pecador puede. Rosarito. Está Que el contestando. pecador pudiera alcanzar la salvación mediante la justificación por la Ah. ¿Esa es la que tienen los demás? Yo tengo la primera. ¿Es la primera? Esa es la Biblia.
que el pecador pudiera, por eso me pareció que estaba un poco difícil, porque había que responderlo en él no estaba en el esquema. Ese texto fue repartido en 3 partes en el esquema. Aquí, allá en la justificación por la fe y al final la salvación por la fe. Donde aparecía esta parte en el esquema, donde había estas 2 cosas. Vamos a ver a completar ese texto que pusimos disgregado en el esquema ahí. Vamos a completarlo con las palabras que faltan. Le toca a Remigio. Dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que Pablo plantea así. Creo que lo dividimos en 3 partes porque refleja exactamente el fracaso del sistema de la Torá y el éxito del sistema de la justificación por la fe. Lo que era imposible para la ley, no porque la ley era incorrecta, no porque estaba mal, sino porque el malo es el hombre, que no tiene posibilidad de ser fiel en la medida que Dios quiere. Lo que era imposible para el hombre, que era que el hombre se salvara por su cumplimiento, por su justicia, Dios envió entonces a su Hijo en semejanza de carne de pecado, para condenar el pecado en la carne y que la justicia del hombre la alcanzara, la justicia de la ley la alcanzara por Cristo, no por su propia justicia. Vamos a ver en qué consiste la distorsión que hace el judaísmo mesiánico del mensaje paulino de la justificación por la fe. Marque los 2 asuntos que corresponden. Le toca a Jenny. Vamos a ver. Cree en la propia justicia del pecador basada en su obediencia. No cree en la santificación. Tacha, elimina el proceso de la santificación. Cree en la gracia como un acto de Dios que mira con buenos ojos al hombre justo. En lugar de la santificación, pone a la obediencia basada en la capacidad humana para ser correcto, disciplinado. Marcar los 2 aspectos que muestran la distorsión que hace el judaísmo mesiánico. ¿Cuáles marcaste? El primero y el último. ¿El primero y el último? El primero y el tercero. ¿El primero y el tercero marcó Ariel? El primero y el cuarto. ¿Primero y el cuarto? ¿Quién marcó otra cosa? A ver. No. Yo marqué 2. Yo encontré Tacha, elimina el proceso de la santificación. Ajá. Y en lugar de la santificación pone a la obediencia basada en la capacidad humana para ser correcto, disciplinado. ¿Cuántos marcaron eso? Tercero y último. Y el primero también lo marqué. No, 2 nada más y dice 2 nada más. ¿Y el primero? No, el primero no. Marque los 2 asuntos que corresponden de la distorsión que hace el judaísmo mesiánico. ¿Cuál es la distorsión? Que el judaísmo mesiánico tacha, elimina el proceso de la santificación. Ya recuerden que en la clase les dije que no he escuchado ni a un solo rabino mesiánico hablar de esto, de la santificación por el Espíritu, de vivir bajo la gracia. No. ¿Y qué pone en el lugar de la santificación? Pone a la obediencia basada en la capacidad humana para ser correcto y disciplinado. Ok, esos 2 eran. Esa es la distorsión que la hace de esta manera. Vean, así lo hicimos en la clase. Tacha este proceso de la santificación que es indispensable. Eso no podemos olvidar eso. La única manera en que nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros mismos van a ser obedientes como nosotros queremos que sean. Como es nuestro deseo, que no se pierdan en el mundo, que no estén en la droga, que no estén en el pecado. La única manera en que eso se puede lograr es bajo la santificación del Espíritu Santo, bajo un estado de gracia. El hombre, por sus propios medios, no tiene posibilidades de ser fiel. No tiene posibilidades. Está perdido, está condenado. No la tiene. Va a perderse. Ahora, bajo la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo, sí puede. Ahí sí lo hace transformarse el Espíritu Santo en otra persona. Entonces, si tachas esto, si tú eliminas esto, si eliminas este proceso y en el lugar de ese proceso tú pones la obediencia basada en la capacidad humana para ser correcto y disciplinado, estás perdido. Y eso es lo que hace el judaísmo mesiánico. Esa es su situación. Porque no lo puede hacer esto. No lo puede hacer.
Todo el que intente hacerlo está perdido. Repito, en la medida en que Dios pide que seamos obedientes. Porque si es una obediencia más o menos, que Dios no la va a aceptar. Esa obediencia Dios no la va a aceptar. Es la obediencia perfecta a todo lo que Él ha dicho. Miren lo que dice el Señor sobre eso. La salvación viene por la fe obediente que resulta de seguir el ejemplo y la vida de Yeshua. ¿Salvación? Para el no judío solamente salva la fe en Jesús. Eso es pretensión humana. Que la salvación viene por la fe obediente de que yo voy a seguir a Jesús perfectamente. Yo voy a ser como Jesús. ¿A quién se le ocurre? Que yo voy a ser como Jesús. Mire, si yo puedo ser como Jesús, entonces ya no me hace falta Jesús. Porque ya me salvo por el otro esquema. Ya en mi justicia entonces yo me salvo. Si yo voy a ser como Él. Precisamente Jesús vino para ser perfecto en la obediencia porque yo no puedo serlo. Es una presunción humana bien grave. Nacida del ego ese que el diablo puso en el Edén en el hombre. Yo no puedo ser como Él. Yo puedo imitar a Jesús. Bajo la obra del Espíritu Santo, bajo el estado de gracia, yo puedo imitar a Jesús. Pero ser como Jesús y actuar como Jesús, yo no lo puedo hacer. Estoy perdido si quiero hacer. No lo puedo hacer. ¿Cómo fue que Pablo obtuvo el mensaje de la justificación por la fe? Supo interpretar muy bien la predicación de Cristo, entendió el mensaje de los apóstoles, recibió una revelación directa de Jesucristo. Esta le toca a Acris. Vamos a ver Acris. ¿Cuál de las tres? La 3, la roja. ¿La roja? ¿Está bien? Sí. Recuerden eso, es hermoso lo que Pablo dice ahí en Gálatas. Cuando yo no fui a consultar a hombres, lo que yo he recibido, lo recibí por revelación de Jesucristo. No fui a ver a ningún hombre, ni los apóstoles que eran antes que yo, sino fue directamente. Entonces el mensaje paulino de la justificación por la fe no es tan paulino nada, es el mensaje de Cristo que Pablo recibió de él para llevarlo a los gentiles. Le llamamos paulino porque Pablo fue el que lo sistematizó, lo hizo bien desmenuzado, lo explicó, pero el mensaje de Cristo. Vamos a ver. Lea las siguientes opiniones y escriba el número según corresponda en los cuadros de abajo. La primera opinión. Ya saben que estos son mesiánicos que opinan sobre el asunto de la vigencia de la ley. Vamos a ver esta primera opinión. Yeshua dio la correcta interpretación de la Torah sin cambiar nada, por supuesto. Alejandro, ¿quién dijo eso? A, B, C o D. A. Bueno, el audio de nosotros no se oyó. El audio no se oyó. Pero yo la puse de acuerdo a lo que me acordé. C. Tampoco el C. La D. Es la D. La D. La D. La D. Correcto. García. Vamos a ver. Contesten todos porque eso va a estar mal. Ni siquiera el adornito ni la letra más pequeñita de la Torah va a pasar. A ver, Adalis. La B. ¿La B? La B. Yo creo que ese sí no se lo olvidó a nadie. La B. Oye, ese es el adornito. Ese adornito está ese. Ese no se- Ahora yo. Ahora tú, vamos a ver, vamos a dar una oportunidad a él. Vamos a ver. Dice, el Nuevo Testamento es solo el cumplimiento de la Torah. A, B, C o D. A, ¿está bien? Sí. ¿Está bien? El Nuevo Testamento es solo el cumplimiento de la Torah. El A, está bien. Ay, qué bueno. Eso fue el que dijo el Señor, el A. Él lo dijo, dice, ustedes tengan sus propias conclusiones. Hagan ustedes sus propias conclusiones. El 3, voy a poner aquí los números que han puesto aquí en la A. Vamos a la última, dice, solo pensar que la Torah pueda cambiar es absurdo y ofensivo. Ariel, El C. ¿eh? El C. El C. Todas estas son declaraciones de mesiánicos para defender el punto de vista de que de la Torah no ha cambiado, ni ha pasado, ni el adornito. Ni el adornito de la Yud. Está así, y todo lo que está así, ahí hay que cumplirlo hasta que pase el cielo y la tierra. Ese es el concepto de los mesiánicos de que la Torah está vigente, y de ahí de ese concepto que es totalmente extraviado, totalmente absurdo. El cielo y la tierra no han pasado, pero ya esas cosas que tenían que ver con relación a Cristo ya tuvieron su cumplimiento. Ya llegó su cumplimiento.
Entonces ellos apedrean a la mujer. Bueno, ese va a ser un nuevo tema de la clase que viene. Joaquín, Que vamos a estudiar ese texto. yo estaba leyendo ayer acerca de ahí en los libros de Moisés, una parte. Dice, fíjate si eso era terrible. Una muchacha salía, por ejemplo, al campo o en la ciudad, en algún lugar, y un hombre la violaba. Y porque ella no gritó supuestamente, la apedreaban a ella y al hombre también. Le grité y nadie me oyó. ¿Quién no Y si grita gritó cuando la se pobre hace? muchacha y nadie lo oyó, no, apedreaban. No, si gritaba y no lo oían, era salva. Sí, pero ¿y cómo justificaba ella que Solamente había decir que gritó. Ah, sí. En el Claro. campo no había. En el campo era donde único, pero si en otro lugar. Pero dice, si gritó y no lo oyó, no se apedreaba. En el campo es donde lo dice. Claro, en el campo, en la Pero ciudad. dice que en ¿no? la ciudad. Bueno, y si en la ciudad te agarra y te tapa la boca y tú no puedes gritar. Pero quítate el trapo. Oye, Bien, ¿está bien eso? de ese tema de las condenaciones en la Torá hay decenas de condenas a muerte. Yo tuve cuidado de sacar las que hay en Éxodo, las que hay en Levítico, las que hay en Números y las que hay en Deuteronomio. Son decenas de condenas a muerte sin apelación. ¿Ves? Entonces, por eso nosotros decimos, nuestra respuesta a esta teoría de que la Torá está vigente sin faltarle ni la dormito, nosotros tenemos este concepto. Está vigente el Evangelio. Lo que está vigente es el Evangelio. La Torá es la sombra del Evangelio. Pero lo que está vigente para nosotros es el Evangelio. Lo que dice el Evangelio es lo que está vigente, no lo que dice la Torá. La Torá es la sombra. Vamos a ver que tratamos de demostrar eso aquí. Vamos a ver algo. ¿Cuál es el texto que aparece aquí? Que ustedes pusieron aquí. El primer cuadrito de los textos bíblicos, el amarillo. Comida, bebida. No, el texto del bíblico. medio, Aquí. ese. Colosenses 2, 16 y 17. ¿Está bien? ¿Ustedes lo tienen así? Colosenses 2, 16 y 17. ¿Qué dice, Sara? ¿Qué dice ese texto sobre cosas de la Torá? ¿Qué es lo que aparece aquí? ¿Qué menciona ese texto sobre la Torá? Comida, bebida, días de fiesta, nueva luna y sábado. Ok, comida, bebida, días de fiesta, luna nueva y sábados. Eso está en la Torá. Y a este asunto, hoy los mesiánicos le dan una importancia extraordinaria. Días de fiesta. Y los sábados también. ¿Eh? Los sábados también. Bueno, los sábados son los días de fiesta son sábados. Son los sábados que tienen que ver Los con miércoles. Bueno, todo eso lo menciona este texto, Pablo lo menciona aquí. ¿Qué dice sobre eso Pablo ahí en Colosenses? Le corresponde a Eduardo. Vamos a ver, ¿qué dice de Pablo? Sombra de lo que ha de venir el cuerpo de Cristo. ¿Esto es lo que dice? Eso es sombra de lo que ha de venir. Por eso decimos que lo que está vigente en el Evangelio, la Torá es la sombra. Todo esto, comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, sábados, es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Maite, ¿cuál es el texto que está aquí? Ay, yo no apunté ninguno. ¿No? No, se me Hebreos 10, del 1 al 14. ¿Cómo es? Hebreos 10, del 1 al 14. Hebreos 10, 1 al 14 de la versión popular. Lo digo en la versión popular. Bueno, sabemos, Yanelis, ¿qué dice ese texto de que está en la Torá? Los sacrificios de animales. Fíjense, yo entresaqué esos textos porque mencionan cosas de la Torá. Aquí son bebida, comida, días de fiesta. Aquí es los sacrificios de animales. ¿Qué dice sobre los sacrificios de animales ahí en hebreo? Le toca a Rosario. La ley, la Torá, solo tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Está bien?
porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año, porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: no quieres sacrificio ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Y después añade: aquí vengo para hacer tu voluntad, es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies. Porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a ver. Le toca la otra pregunta a Remigio. Remigio, ¿qué texto aparece aquí? Hebreos 7, del 11 al 19. Ajá. ¿Qué dice ahí Jenny? En ese texto sobre asuntos de la Torá. El chiquitico, el sacerdocio. Ajá. Los amarillitos son las cosas que dicen esos textos sobre la Torá, y en verde está lo que dice el escritor, Pablo, el escritor de los Hebreos, sobre eso que dice de la Torá. ¿Qué dice ahí? El sacerdocio. Trata del sacerdocio. ¿Qué dice del sacerdocio este texto? Le toca a Agnes. El primero de arriba, Agnes. Queda el versículo 20, queda excluido bueno, queda excluido, no entiende la letra de su mamá. Dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Está bien así? Queda, miren que esto está bien profundo. Queda pues abrogado, los que dicen que la Torá no está abrogada, que nada de la Torá está abrogada, que nada de la Torá está abolido. Hay que los mesiánicos dicen eso, que nada está abrogado, que permanece hasta la tilde. Y aquí dice textualmente: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, la ley, la Torá, nada perfeccionó. Está claro. ¿Está abrogado o no está abrogado? La segunda parte, ¿cómo la dice? Alejandro. ¿No entiendes? Se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Está bien. Se introduce una mejor esperanza. ¿Cuál es esa mejor esperanza? No, hay que ponerlo. Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Esa es la mejor esperanza. Se abroga el mandamiento anterior en cuanto al sacerdocio, porque estamos hablando del sacerdocio. Se abroga el mandamiento anterior en cuanto al sacerdocio y se introduce una mejor esperanza, que el nuevo sumo sacerdote, que no es del orden de Aarón, sino del orden. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón?
Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues la ley nada perfeccionó, y se introduce una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias a Cristo. Amén. Esa es nuestra salvación. Si estuviéramos sometidos al sistema de la Torá, nos salvamos, ¿nos podríamos salvar? No, Por lo menos yo no me podría salvar. yo no me puedo salvar. Quizás alguno diga, no, yo sí puedo ser justo, yo estoy capaz de obedecer cada cosa que Dios mandó, todo lo que Dios mandó yo lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer. Yo estoy perdido. Completamente perdido. Miren a ver entonces qué dice ese señor, este joven. Lo que el Señor se estaba refiriendo es a la letra Yud. Y la letra Yud, la característica es que es la letra más pequeñita del alfabeto hebreo. Y un tilde es el adornito que se le hace a la letra. El adorno. Entonces, ni siquiera el adornito ni la letra más pequeñita de la Torah va a pasar. Mientras exista el cielo y la tierra, todas estas cosas se tienen que cumplir. ¿Sí? ¿Sí? Por eso dice, está equivocado, está diciendo cosas que no son. Aquí dice que no. Interpretación del versículo. Ahora vamos allá para que vean todo también lo que dice. Oiga esto. Es más, ¿qué estás pensando tú ¿Qué estás pensando? ahora mismo? Tal vez estés diciendo, no, pero es que Pablo dijo a los Gálatas y a los Colosenses y a los romanos, y posiblemente armemos toda una artillería de versículos para ir en contra de aquel a quien llamamos maestro. La artillería de versículos tenemos que armarla o está armada. La artillería de versículos no para ir en contra del maestro, porque ve la manera de distorsionar las cosas. Esa artillería de versículos Pablo la armó, el autor de los Hebreos la armó para ir en contra de Cristo. No. Para exaltarlo. Es que está, Entonces ahora está queriendo hacer ver que si yo digo que la Torá no está vigente hasta la Yud, entonces para lograr desmentir eso, que no fue lo que dijo Cristo, sino lo que está diciendo él, yo tengo que armar una artillería de versículos para estar en contra de Cristo. Yo no estoy armando una artillería, esa artillería está armada y no es en contra de Cristo, está en contra de lo que tú estás diciendo, que no es la verdad. ¿Entiendes? Esa artillería de versículos está armada porque en aquel tiempo había gente que decía lo mismo que dices tú. Y Pablo dice, esto no es así. Esto no es así. ¿Ves? Entonces distorsionan los conceptos, distorsionan las ideas y hacen creer a la gente cosas que no son. Por eso es que la pregunta con la que terminamos es, ¿tienen razón los mesiánicos cuando dicen que la Torá está vigente así de esta manera? No la tienen. Para fundamentar nuestra respuesta, porque queremos ser específicos en esto, para fundamentar nuestra respuesta negativa, lo haremos precisamente, no vamos a armar una artillería de versículos. No, para desmentir eso que está diciendo, nosotros vamos a armar aquí una artillería de versículos. Vamos a usar ese mismo texto de Mateo que él está usando. Con un estudio minucioso de ese texto veremos que se viene abajo su proclama de que la Torá está vigente. Vamos a dividir el estudio en tres partes: el argumento lógico, el argumento contextual y el argumento exegético. Les invito a que vengan esos estudios para demostrar, para que ustedes puedan ver que eso que dijo Cristo aquí, de que yo no he venido a abrogar la ley de los profetas, sino a cumplir, y que ni una joven, no es eso que él dice. No, la está torciendo ya. Está totalmente distorsionando eso que Cristo está diciendo ahí. Lo está distorsionando, no es así. Y vamos a verlo a la luz del texto nada más. No vamos a armar artillería de versículos fuera de ahí. A la luz de ese mismo texto, estudiándolo por argumento lógico, por argumento contextual y por argumento exegético.
vamos a demostrar que eso que dice no es así. Es que nada más lo que Cristo dijo ahí, lo que continúa Cristo diciendo, ya está en contra de eso. No, claro, vamos allá, porque no me adelante la casa. No me adelante. Pero más yo digo, esto y esto, pero yo digo. Ese es el argumento contextual. 2 versículos más adelante, Cristo hace trizas la ley. Entonces, ¿está diciendo eso? Vamos a ver ese es el argumento contextual, pero más adelante la casa. Bueno, Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Gloria al Padre. Obedecer, cumpla vuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Permite, Señor, que con mucho amor, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la dulce compañía del Espíritu Santo, nuestro gran Consolador, gobierne el corazón de sus hijos desde ahora y por siempre. Amén.